Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a esta nueva entrega en donde practicamos español, sobre todo la parte de la escucha. Soy Juanse, profe Juanse Español en redes sociales como Instagram y la excusa, el pretexto para practicar hoy nuestro español es la música. Quiero hablarles un poco acerca de música en este episodio. Ojalá y no se haga muy largo el contenido porque hay mucho por decir y si es necesario hacemos como segunda parte, pero vamos a ver cómo va la cosa. Como el tema de la música es tan extenso, he querido escoger dos géneros musicales únicamente. La pregunta general para este episodio es, ¿qué tipo de música te gusta y por qué? Al final del episodio te voy a contestar qué tipo de música me gusta a mí y por qué. Pero entonces, bueno, y al final del episodio también voy a entregarte un regalo. Voy a darte un regalo tecnológico, un regalo web que va a ser muy útil para ti que estás aprendiendo español y que ya estás en un nivel, digamos, intermedio, un poco más avanzado. Un regalo que te va a gustar bastante y que va a ser supremamente útil para ti. Te lo voy a entregar al final de este episodio. Pero bueno, entremos en materia. ¿Cuál es el género musical que he querido escoger para hablar el día de hoy en esta entrega? ¿O cuáles son? Porque son dos principalmente. La ranchera y la música norteña. Ambas de la zona Centroamérica, de México principalmente, hablando de ranchera y hablando de música norteña. Y por ahí, si me alcanza el tiempo, un poquito de música también popular de Colombia, ¿ok? Pero entonces, para hablar de la ranchera y para comenzar con este tema, es importante primero decir que la ranchera es un estilo de música popular y muy folclórico, es decir, muy tradicional de México, de Centroamérica. Y sus orígenes están por allá como en el siglo XIX, más o menos, pero se desarrolló principalmente en el teatro nacionalista, en el teatro de la Revolución Mexicana, por decirlo de alguna forma, durante el periodo post-revolucionario. Esto fue por allá en 1910, más o menos. Con el tiempo, este género musical, con el tiempo la ranchera, se convirtió en un ícono de la expresión popular mexicana y se difundió con éxito por varios países latinoamericanos, especialmente gracias al cine mexicano, gracias a las películas mexicanas que han sido durante mucho tiempo y lo son todavía muy populares en muchos países latinos e incluso muchos países de otros continentes. El cine mexicano es una industria muy interesante, es una industria muy potente que luego podemos hablar un poco acerca de ella, pero es gracias al cine que también la música ranchera, la música tradicional de los campos de México, se extiende a diferentes países de Latinoamérica. Esto ocurrió por allá entre 1930 y 1970, más o menos. Las rancheras han evolucionado como todo en la vida y como todo lo que tiene que ver con música desde el escenario local y campesino, donde fue que empezaron, hasta convertirse en música que se puede escuchar y que se difunde a nivel internacional, al punto de que podemos hablar incluso de una conquista internacional, porque como te digo, y sobre todo más adelante lo vamos a ver, en partes muy específicas de Estados Unidos, por ejemplo, la ranchera y sobre todo la música norteña, la música tradicional mexicana, tiene un territorio bastante ganado y es bastante fuerte entre la población, obviamente inmigrante, pero también incluso local de otros países. En cuanto a las letras, en cuanto a las historias que cuenta inicialmente, las rancheras se centraban en historias relacionadas con la Revolución Mexicana, por ejemplo, que era como la parte de la historia que se vivía en ese momento, la vida campesina, los caballos, que son unos animales impresionantes, imponentes, hermosísimos, y que son animales muy tradicionales y que han acompañado la cultura y la historia, no solo de países como México, sino prácticamente de todos los países latinos. Así que los caballos son elementos muy importantes en las letras y en las historias que se cuentan
a través de la música ranchera. También la familia es muy importante y las historias de bares también y las tragedias amorosas. No puede faltar casi que ni en cualquier género musical, o por lo menos en la gran mayoría, el tema del amor y sobre todo el desamor, ¿correcto? El desamor, que es un tema como tan atractivo para las letras, para la música, para las canciones, en todos los géneros musicales, o por lo menos en casi todos. Aunque la temática de las canciones rancheras ha ido cambiando con el tiempo, estas canciones pues siguen siendo un género musical muy representativo de México, independientemente de que ya no sean tan campesinas o ya no sean tan del folclore y esa parte muy, muy rural de México, sino que con el tiempo y con los años haya evolucionado el tema de sus letras, el tema de sus historias. Sin embargo, el género como tal, el género musical, sigue siendo un género bastante representativo en México y en buena parte de Centro y Suramérica, como se los decía hace un momento. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ahí hay varias palabritas que hemos venido explorando y seguramente a medida que vamos escuchando, vamos a tomar nota, vamos a escribir esa palabra que de pronto no entendemos y al final vamos a poder hacer comentarios debajo de este video, o si estás escuchando el podcast solo en audio, también debajo del audio puedes dejar como esa observación, como esa pregunta acerca de la palabra que escuchaste, para que vayamos armando ahí como un vocabulario interesante. Vuelvo y pregunto, y qué chévere que me pongas en los comentarios cuál es tu género musical favorito y por qué. ¿Cuál es tu género musical favorito y por qué? Al final del episodio te voy a decir cuál es mi género musical favorito y por qué. Va a haber una pequeña sorpresa ahí, yo creo, para muchas personas, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que les estoy diciendo en este momento. En el episodio anterior estuvimos hablando de fobias, estuvimos hablando de temores. Me di cuenta al ver el episodio que tal vez estaba hablando demasiado pausado, estaba hablando demasiado despacio durante la presentación y durante el discurso, y por eso hoy he querido hablar un poquito más rápido, un poquito más natural, porque de lo que se trata es de que practiques la escucha del español a un ritmo y a una velocidad natural, como evidentemente estás escuchando a un nativo, ¿verdad? Es decir, si viajas a Colombia, a México, si viajas a cualquier país latino o hispanohablante, vas a escuchar en la calle, en el restaurante, en la cafetería, en el colegio, vas a escuchar a hablantes nativos hablando a un ritmo que por lo general es un poco rápido. Entonces he querido hacer yo el mismo ejercicio, ¿verdad? Para que vayas acostumbrando tu oído a escuchar esa velocidad natural del idioma español. ¿Continuamos entonces? Continuemos entonces hablando acerca de la ranchera y acerca de este género musical tan particular. Ok, muchas personas en este momento se estarán preguntando, ok, pero ¿por qué ranchera? ¿Qué es eso? ¿Qué es ranchera? ¿De dónde viene esa palabra? Bueno, pues la palabra ranchera viene del término o viene de la palabra rancho. Y rancho en México particularmente es una casa en el campo, ¿sí? Es como la vivienda rural, ese el rancho, ¿verdad? Ya si vamos a otros países como por ejemplo Colombia, hablar de rancho ya es hablar de una casa que está un poco deteriorada, fea, tal vez un poco descuidada, una casa de pronto humilde o muy pobre. Eso es un rancho. A veces utilizamos la palabra de manera despectiva cuando queremos ofender o ser ofensivos con otra persona y hablamos de su casa y le decimos tu rancho, ¿sí? Ese rancho tuyo no me gusta, esa casa deteriorada, fea, ¿correcto? En Colombia. Pero en México, volvemos a México, rancho es una casa en el campo, independientemente de si está fea, bonita, es costosa o no es costosa. De hecho, hay ranchos muy lujosos que cuestan muchísimo dinero y hay ranchos que son un poco más sencillos, que cuestan menos dinero, que son bonitos igual y que están en el campo, pero no necesariamente tienen que ser tan lujosos. Entonces, dependiendo del contexto,
podemos hablar de que si voy al rancho, voy a mi mansión en el campo, o simplemente voy a mi casita en el campo, en la finca, como decimos también en Colombia. Entonces, rancho se refiere a eso, a una finca o a una propiedad rural. Y entonces la música ranchera, al originarse en las zonas rurales de México, en las zonas campesinas de México, pues de ahí viene su nombre, ¿no? Música de las casas o música de las viviendas campesinas, rurales de México, que son los ranchos, entonces es música ranchera. Por eso su nombre está relacionado con la vida en el campo y las experiencias de los campesinos. A medida que este género musical se va popularizando, se convierte en un símbolo de la cultura mexicana, como ya se los había anotado, y de su identidad. Es importante también asociar la música ranchera con el atuendo y la vestimenta de las personas que cantan música ranchera, que pueden ser hombres o que pueden ser mujeres, pero también con las personas que tocan los instrumentos, como las trompetas, las guitarras, los violines, en fin, hay muchos instrumentos ahí que van ligados a la música ranchera y que nos quedaríamos mucho tiempo hablando de ello, pero aquí les muestro, por ejemplo, también algunos de los atuendos, las pintas que decimos en Colombia, algunos de los outfits, ¿sí? que se dice en inglés, de las personas que cantan música ranchera, que se les conoce popularmente como mariachis. Mariachis. Luego hablamos del origen de la palabra mariachi, pero así se le conoce a los que cantan y a los que interpretan música ranchera, los mariachis, o los charros también, los charros mexicanos, que se visten de una manera particular. Entonces, ahí está todo lo que tiene que ver con la música ranchera, que tiene un sonido muy particular. Échale 5 al piano, peseta de un jalón, y venga mi prietita pa' en medio del salón. Ese sonido es el sonido de la música ranchera, el sonido tradicional. Vienen canciones alegres, un poco más tristes, canciones muy movidas, un poco más suaves, pero básicamente es eso, ¿sí? En la descripción de este episodio te voy a dejar unas 3 o 4 links a canciones en género ranchero para que explores un poquito, para que escuches, y luego ahí te vas metiendo y seguramente te va a gustar mucho este género y vas a querer escuchar muchos más. Artistas importantes de la música ranchera, por ejemplo, Alejandro Fernández, hijo de un gran artista de la música ranchera también, como lo es o lo fue Vicente Fernández. También hablamos de Juan Gabriel, de Chabela Vargas, de Pedro Infante, Antonio Aguilar, Lola Beltrán, Jorge Negrete, Javier Solís, Rocío Dúrcal, que además era española, y muchos artistas más. Y también hablamos, por ejemplo, tal vez de una época un poco más reciente, Joan Sebastián, los Yonix, igualmente Bronco, una agrupación muy interesante, Cristian Nodal, ya hablando de los más jóvenes, de los más chamacos, como se dice en México, de los más sardinos, como decimos en Colombia, los más pollos, Cristian Nodal, Espinoza Paz, y por el lado de Colombia, Jesse Uribe. Es que en Colombia hay muchos artistas que han adoptado este género musical como es la ranchera para hacer sus propias versiones, para hacer la propia música tradicional de los campos de Colombia, con mucha influencia de la música ranchera de México. Entonces, uno de los grandes artistas o de los artistas más importantes a nivel de Colombia se llama Jesse Uribe. Muy bien, chicos, muy bien, chicas, esperando que todo vaya bien hasta ahí. Creo que voy a dejar el episodio hasta este punto. Había iniciado la presentación diciendo que iba a hablar de 2 e incluso de 3 géneros: ranchera, norteña y música popular colombiana. Pero me doy cuenta que puede ser bastante largo, así que lo voy a dejar hasta este punto. Ok, te había dicho al inicio de este episodio que te iba a compartir mi opinión acerca de mi música favorita y por qué. Iba a ser un poquito contradictorio, porque he estado hablando todo el tiempo de la música ranchera, de la música de México, pero mi música favorita en este momento de mi vida es la música electrónica. Me encanta la música electrónica. ¿Y por qué la música electrónica y no la música popular de México, o la música popular de Colombia, o la salsa, o la cumbia, o el vallenato, o el merengue, o la bachata? Sí, soy latino, soy hispanohablante.
La música electrónica me parece a mí que es una música muy positiva, ¿verdad? Casi no tiene letras, la mayoría de sus canciones son solo instrumentación o solo sonidos electrónicos, mejor. Y me parece que la composición y me parece que la energía que transmite la música electrónica es una energía muy positiva, una vibración tal vez alta, una vibración chévere, que te pone en una situación alegre, en una situación positiva, a pensar en amor, en alegría, en amistad, en compartir, en disfrutar, ¿verdad? Por eso me gusta la música electrónica en comparación o en contraste con música, por ejemplo, como la música ranchera, que como les decía hace un rato, habla de desamores, sí, habla del campo y habla de esas cosas, pero muchas veces es muy común escuchar letras que tienen que ver con el desamor, con las tristezas amorosas, con la pérdida de la mamá o con tragedias que ocurrieron en los campos o en diferentes situaciones o en diferentes partes de los países y de las ciudades latinas, en fin. Creo que las letras son un poco más tristes, como un poco más de baja onda. Entonces, por eso, en este momento de la vida, creo que la música electrónica vibra más conmigo. Es una opinión muy, muy personal, es una opinión mía. Tú puedes opinar otra cosa diferente, te puede gustar otra música diferente, ok, no hay ningún problema. Y por eso es que me gusta más la música electrónica que otro tipo de música. ¿Cuál es tu música favorita? Ya sabes, la pregunta está desde el principio. Deja tu comentario. Y si estás de acuerdo o no conmigo, también chévere que dejes tu comentario acerca de si estás de acuerdo o no conmigo. Y el regalo es una herramienta, una página en internet o una aplicación que se llama Radio Garden. Radio Garden, voy a dejar el link en la descripción de este episodio. Y esta herramienta te va a ayudar a ir a cualquier parte del mundo, en este caso del mundo hispano, escuchar estaciones de radio de cualquier parte, de cualquier ciudad, de cualquier país hispano, y de esa manera escuchar personas nativas hablando a través de la radio. Una de las mejores herramientas y una de las mejores maneras de yo entrar en contacto con el español nativo de los diferentes países es escuchando radio, escuchando a sus locutores que hablan de una manera súper natural, de una manera súper nativa, si se quiere decir de esa manera, y habitualmente rápido. Habitualmente lo hacen a una velocidad, digamos, un poco mayor a la habitual, en muchos casos, no siempre. Entonces, dependiendo de tu nivel, dependiendo de tu gusto o de tu necesidad, puedes ir y explorar en una o en otra estación de radio y tener el hábito, tal vez, a partir de ahora, si no lo tienes, de escuchar por lo menos 20 minutos, media hora de radio hispana, de radio de un país hispano, y familiarizarte de esa manera con el sonido natural y el sonido nativo del español de los diferentes países. Voy a mostrarte en este momento cómo se ve esta aplicación para que puedas de esta manera navegar un poco por ella. Aquí voy a navegar un poco por ella. Por ejemplo, aquí estoy, mira, puedo ver que está todo el planeta en mi pantalla. Esto lo puedes tener en tu teléfono o en tu computador o incluso en tu carro y puedes escuchar cada puntito verde es una estación de radio, es una emisora de cada país. Como tú puedes ver, cada que me ubico en una zona, el radar o el puntito aquí empieza como a buscar la estación de radio de esa zona. Y yo aquí, por ejemplo, me voy a ir con un propósito. Así que quiero invitar a Colombia. a toda la familia venezolana a que recordemos esa idiosincrasia que nos identifica, donde siempre decimos bendición. Y aquí estamos escuchando a un locutor, a una persona nativa, hablando a través de la radio. Y es una manera muy natural y muy entretenida de yo escuchar nativos hablando español. Puedes guardar la estación de radio en tus favoritos para acceder a ella de manera más fácil cuando vayas de nuevo a la herramienta. Por ejemplo, voy a mirar mis favoritos aquí. La callada voz. En este momento hay música en Bésame, pero en cualquier momento te habla un locutor. Espero mucho de el compromiso tuyo a la hora de escuchar para que sepas identificar todas las palabras que menciono y las que no, vayamos armando el vocabulario con tus comentarios en abajo de este video o abajo de este audio. Vamos dejando esos comentarios con las palabras. Puedes escribir la palabra y su significado y si hay alguna corrección que hacer, yo contestaré ese comentario para
para corregir o para precisar el significado de determinada palabra, o si simplemente quieres preguntar, lo puedes hacer. Oye, esta palabra, ¿qué significa? No la entendí. O esta expresión también lo puedes hacer así, ¿vale? Igual también está disponible para quien está escuchando y para quien vaya a los links que están en la descripción de este audio. Está disponible la transcripción completa de todo este episodio para que tengas también oportunidad de practicar. Transcripción que viene con ejercicios de comprensión lectura, con vocabulario, etcétera, etcétera, para que puedas tener una experiencia muy, muy completa. Ahí en la descripción están los links de contacto conmigo para que accedas a ese material, ¿ok? Entonces, pues nada, chicos, pues nada, chicas, muchas gracias por la atención. Ya sabes que me puedes seguir en @profe_Juanse_Espanol, ¿correcto? En Instagram sobre todo, para que ahí también puedas tener acceso a mucho contenido que tiene que ver con esta enseñanza del idioma español. Muchas gracias por todo, muchas gracias por tu atención, bendiciones y chao, chao.